terminar el contenido de la materia. Recuerden que el parcial, el examen es el día 2 de septiembre a la en la hora de clase. Ustedes ya saben más o menos cómo es la temática conmigo con los parciales. Una cosita que les quería como comentar y es que en este parcial ustedes van a tener una parte que va a ser escrita y otra parte que va a ser en programa. En este sentido, cuando me refiero a programa, es que la solución del ejercicio la van a hacer a través de un programa, ya sea que ustedes hagan el programa en MATLAB, en Python, bueno, en el lenguaje que ustedes quieran, o en Excel, en últimas, para el que no tenga pues acceso a ninguno de esos dos lenguajes o pues no recuerde cómo se programan esos dos lenguajes. ¿Cuál es la idea y por qué voy a hacer un punto de ese estilo? Porque el último tema que vamos a ver hoy se caracteriza por manejar grandes volúmenes de datos. O sea, realmente este tema es el que realmente se aplica en la vida práctica cuando uno tiene que manejar, por ejemplo, datos de laboratorio, cosas así. De pronto ustedes ya se han relacionado pues con este tipo de problemas. Entonces, la característica principal es que los datos que se manejan en este tipo de problemas son más de 10, entonces un ajuste polinomial sería prácticamente imposible en el sentido de que por lo menos en el spline pues se tendría que tener 10 funciones a trozos, no, 9 funciones a trozos como mínimo para cada intervalo que existe entre esos 10 puntos. Eh, Ay, ¿qué pasó? El, y hacer un polinomio de Lagrange o un polinomio interpolador de Newton, pues es prácticamente, pues eso es una locura, ¿cierto? Y si tenemos pues eh, 200, 300, 400 datos que realmente no describen una función, sino que es más bien como una nube de puntos, es como un montoncito ahí de puntos, eh, pues es bastante complicado trabajar con este tipo de funciones interpoladoras. Entonces, el tema que hoy vamos a ver, y es ya el último tema del curso, se llama regresión lineal, o más bien regresión. Yo prefiero llamarlo solamente regresión, porque aquí les voy a contar como varios tipos de regresiones. En esta clase no vamos a hacer cálculos a mano, sino que la idea es mostrarles la parte teórica, de dónde surge pues la regresión lineal, qué conceptos debemos tener en cuenta al hablar de regresión lineal. Y vamos a ver por último un tipo de regresión que se llama la regresión no lineal, que es como la forma general de ver la regresión. Entonces, de hecho, la regresión lineal es la regresión menos exacta, pero la más empleada, ¿cierto? Entonces, uno dice en Excel que me dé la f de x, entonces ahí le sale a uno la f de x, ¿cierto? Que da la regresión y que da un número r cuadrado, da una desviación estándar posiblemente, pueden sacar la media, la mediana, el coeficiente de variación, bueno, etcétera. Muchos valores pueden tener ahí, ¿cierto? Entonces, la idea del día de hoy es esa. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios del libro correspondientes a regresión lineal, yo que les recomiendo, es mejor que lo hagan en computador porque realmente es un poquito dispendioso trabajar con todos estos datos. Por lo menos en el examen van a tener una nube más bien generosa de puntos, o sea, no van a tener ni 10 ni 15 puntos, pero pues no se preocupen de todas maneras porque eh, pueden emplear un programa en computador, ¿cierto? Ya ahí ustedes serán libres, el que les parezca pues mejor para ustedes. Pues porque yo manejo cualquiera de esos idiomas, lo que sí es que tienen que ser muy claros en el lenguaje que están manejando, ¿sí? Y en el examen me tienen que mandar o sea, si manejaron Excel, el archivito Excel. Si manejaron MATLAB, el punto M de MATLAB. Si manejaron Python, el punto Py de Python, ¿sí?
¿Sí me doy a entender? Eso es pues con el punto de regresión lineal. En los otros puntos sí a mano, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a esto? De una vez les comenté pues lo del parcial. Bueno, veo que no hay duda. No, profe. Bueno, entonces, mm, y el día martes, ya aquí hablándoles del parcial, el día martes, o sea, de hoy en 8 les doy las notas del parcial y de los 2 talleres. Entonces, y ahí ya tendrían su nota final, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con el tema de regresión lineal. Entonces, cuando nosotros estamos ¿en qué? Trabajando como con temas de laboratorio, cosas así, siempre que obtenemos del laboratorio vamos a obtener una nube de puntos generalmente, ustedes se acordarán de sus laboratorios en física, en suelos, de pronto hicieron algún laboratorio en estructuras o algo así, en alguna materia de estructuras, entonces ustedes obtuvieron una nube de puntos así, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cierto? Yo no sé qué es X, no sé qué es Y, ¿cierto? En este caso ya no hablamos de f de X porque no estamos hablando de funciones continuas, nada de eso, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de una vez de Y o de algún parámetro, ¿cierto? Digamos que esta es la deformación y esta es la fuerza aplicada, ¿cierto? Esta es la L y esta es la F, por ejemplo. O que esta es la distancia recorrida y esta es la velocidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, o que este es el tiempo y esta es la distancia recorrida, bueno, como sea, ¿cierto? Entonces, en ese caso, digamos ustedes en este dibujito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Entonces, se imaginan ustedes interpolar estos puntos con lo que sea, interpolarlos con polinomio de Lagrange o polinomio de interpolador de Newton. Imagínense que ustedes tendrían un polinomio de grado, si tengo 8 puntos, tengo un polinomio de grado 7, ¿cierto? Entonces, en ese caso, sería un polinomio de un grado en el que sería más probable obtener ese problema de oscilaciones que pasa por todos los puntos, pero eso no quiere decir que, que realmente describa el fenómeno. Entonces, digamos, ustedes no están en la universidad, sino que, no sé, están trabajando en un laboratorio de materiales y necesitan ensayar X cilindros, ¿cierto? Digamos, en una construcción, ustedes ya no van a, digamos, ustedes están trabajando en una construcción ¿de qué? De, de ocho torres, por ejemplo, 8 o 10 torres de edificios de 14 pisos cada una, ¿cierto? Eso es lo que se está viendo, pues, últimamente. Entonces resulta que por cada mezcla de concreto que ustedes saquen, tienen que sacar mínimo 3 cilindros, ¿cierto? 3 cilindros de resistencia, bueno, ustedes eso lo vieron en materiales, ¿cierto? Mínimo 3 porque por si queda un dato como muy volado, entonces puedan desecharlo, porque si ustedes sacan 2 y uno les sale bueno y uno les sale malo, no pueden tomar decisiones con respecto a eso. Y si toman uno solo y les sale malo, pues imagínense ustedes tomar una sola muestra del muro, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, si esa muestra les sale que la resistencia les quedó mala, digamos que en vez de darles 28 megapascales, les dio 24 megapascales, un ejemplo, pues entonces eso qué significaría la demolición del muro, ¿cierto? Y de pronto no es que el muro, no es que la mezcla estuviese mal hecha, sino que incluso la muestra fue mal tomada. Entonces, por eso es que a ustedes les dicen, tomen mínimo 3 muestras, siempre en números impares, para que ustedes tengan pues como poder de decisión ahí, ¿cierto? Entonces, digamos, volviendo al ejemplo, ustedes tienen que tomar todo ese montón de cilindros y entonces ustedes allá disponen su tanquecito y entonces resulta que la constructora no tiene el histórico de las muestras de concreto. Recuerden que cuando uno está trabajando con mezclas, ustedes pueden trabajar con una mezcla anterior, digamos ustedes
en esa torre ya no tienen que mandar a hacer diseño de mezcla, pero para poder hacer esa grasa ustedes necesitan tener un histórico de las muestras trabajadas con esa mezcla que ustedes hicieron, no sé, hace un año, ¿cierto? Entonces, y es un histórico grandecito. Entonces, ya en ese histórico ustedes no van a manejar 8 muestras, ustedes van a manejar un montón de muestras. Un montón de muestras, ¿cuántas? No sé realmente. Pueden ser todas estas nubes de puntos. Les pueden resultar 40, 50, 100 muestras o más, ¿cierto? Imagínense ustedes tratar de modelar ese comportamiento a través de un polinomio. Eso sería una cosa imposible, realmente es imposible. Por eso aparece la regresión en todas sus presentaciones. ¿Por qué? Porque lo que hace la regresión es tratar de describir el comportamiento o tratar de describir la tendencia. La tendencia de los datos. O sea, él dice, mire, yo no puedo pasar por todos esos puntos porque a mí me resulta imposible pasar por todos esos puntos, pero yo puedo aproximadamente describir ese comportamiento. Es lo que uno intenta hacer en la mente. Cuando ustedes ven una nube de puntos, ustedes dicen, eso tiene un comportamiento aproximadamente lineal, o eso tiene un comportamiento aproximadamente cuadrático. Eso es lo que intenta hacer la regresión, solamente que ustedes lo hacen en la mente, sin necesidad de fórmulas. En la regresión, pues intenta hacer la fórmula, ¿cierto? Entonces, para eso debemos tener presente unos conceptos. Entonces, el primer concepto que nosotros debemos tener en cuenta es la media, ¿cierto? La media, todas esas medidas estadísticas que vimos en probabilidad y estadística, pues las vamos a reemplazar aquí un poquito. La media y la mediana, ¿cierto? Entonces, la media está en la media aritmética, ¿cierto? Entonces está la media aritmética, media aritmética. Y entonces esa media aritmética que hace, bueno, entonces yo llego y entonces tengo mis datos, ¿cierto? Entonces lo que intenta sacar es como lo que nosotros llamamos el promedio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el promedio? Es sumar todos los datos y irlos entre el número de datos, ¿cierto? Ese es como el primer dato que nosotros, el primer concepto que nosotros necesitamos saber. Y entonces esto también nos dice más o menos en cuál es el promedio de los datos, ¿cierto? Entonces usted dice, no, pues con esta mezcla ustedes hacen sus ensayos, sacan la media, o sea, toman todos sus ensayos, no sé, 21, 25, más 23, más 30. Bueno, este dato está muy volado, pero bueno, más 24, más 22, y esto lo dividen en cuántos datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿cierto? Entonces eso me va a dar generalmente, esperen, yo busco la calculadora, 21 más 25 más 23 más 30 más 24 más 22 sobre 6 datos, ¿cierto? 3 y 3, 6. Sobre 6 datos, eso me da 24,2, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, no, en promedio con esta mezcla voy a obtener resistencia de concreto 24,2 megapascales. Eso es lo que ustedes hacen con esas mezclas y con esos promedios que mandas a la norma. Pues, ¿qué es lo ideal realmente? Usted mande a hacer cada diseño de mezcla, pero si no puede por diversos motivos, porque en esa zona no hay laboratorio, yo qué sé, pero usted conoce a cabalidad pues de dónde van a venir sus agregados y su cemento, entonces pues usted puede hacer esto, ¿cierto? Entonces, para esto sirve la media. Entonces, usted dice, con esta mezcla yo obtengo cilindros de 24,2 megapascales y yo necesito mezcla de 22 megapascales. Está un poquito pasadito, ¿cierto? O necesito la mezcla de 24 megapascales. Listo, se puede. Es una desviación estándar del 1%. Muy bien, ¿cierto? Es una desviación pues del 1%. Muy bien, ¿cierto? Hay otras medias que son como por lo menos como ustedes sacan el promedio,
académico, que es un promedio ponderado. Ese también es una forma de medir medias, y ese promedio ponderado ya es de acuerdo a la importancia que tiene pues cada elemento, ¿cierto? Entonces, ustedes en sus materias, ustedes vieron que un cálculo valía 4 créditos, unas humanidades valían 2 créditos, pues por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en el promedio pesa más un cálculo que unas humanidades, ¿cierto? Entonces, ustedes a qué le meterán más la ficha, probablemente pues a un cálculo, ¿cierto? Pues es un ejemplo. Hay materias que valen mucho más, por lo menos hay carreras en que hay materias que valen 8, 10, 12, 14 créditos. Entonces a esas materias pues todavía toca meterles más dedicación, hay que poner más cuidado, ¿cierto? A la hora de sacar una nota, porque una nota buena en esa materia significaría pues tener un promedio alto, ¿cierto? Una media alta. También tenemos otras medidas, pues, pero pues esa no la vamos a trabajar aquí porque para el tema de regresión pues no es como muy importante. Tenemos la mediana, y entonces la mediana lo que nos describe es el punto medio. El punto medio de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Yo organizo todos mis datos en una lista en orden ascendente, ¿cierto? Ascendente. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo tengo, eso depende del caso. Si yo tengo n par, n número de puntos par, entonces yo lo que voy a hacer es coger los 2 puntos que están en la mitad, por decirlo así, y sacar una media aritmética, ¿cierto? Entonces, media aritmética, la mediana lo que hace es sacar como la mitad de los puntos, o sea, la mitad de estos puntos. Entonces sería media aritmética de los 2 valores medios. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 6 puntos, que sería el caso de n par, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que hago en ese caso es seleccionar los 2 puntos que están en la mitad, que conforman como la franja de la mitad, ¿cierto? Entonces, ay, lo que se me hizo. Aquí está. En este punto sería el punto 3 y el punto 4 que formarían como la franja de la mitad, ¿cierto? Entonces, a estos 2 puntos le saco la media aritmética, o sea, sumo y divido entre 2 y obtengo la mediana. En el caso de que yo tenga n impares, o sea, n número de puntos impares, lo que hago es coger el dato de la mitad. Entonces, ese es el dato medio. ¿Listo? Y entonces ese dato medio de ahí en adelante estará el 50% hacia arriba y el 50% hacia abajo. A ese dato también se le llama el percentil 50. ¿Por qué se le llama el percentil 50? Porque de ahí para arriba, de ahí para abajo está el 50% de los datos, ¿cierto? Y de ahí para arriba, pues el restante. O sea, hasta este dato están el 50%. Esa es la mediana se usa mucho sobre todo para definir cuál es la mitad. O sea, qué datos están por debajo de ese dato. Y si esos datos pues son muy preocupantes. Y tenemos finalmente la moda, que la moda, pues, la moda que es algo que se repite, ¿cierto? O sea, que es como lo que más se ve, ¿cierto? Entonces la moda es el dato más frecuente. O el dato con mayor frecuencia. Esto también se usa para saber realmente cómo es la tendencia de los datos. O sea, uno dice, no tengo datos que son muy disparejos o que son muy distantes entre sí. La medida de la moda nos ayuda a establecer eso y cuántas veces se repite, ¿cierto? Ahora,
Cuando nosotros tenemos una nube de datos, nosotros podemos determinar dos tipos de medidas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se localiza? Y aquí está pues mi nube de puntos, ¿cierto? En X y en Y. Entonces, tenemos como primer dato unos datos que se llaman la medida de localización. De localización, ¿cierto? Entonces, recuerden como lo que yo les hablaba, qué es exactitud y qué es precisión. Bueno, esto es algo parecido. Entonces, lo que hace la localización es decirnos qué datos se repiten más, decirnos en dónde está ubicada la media, en dónde está, mire que son puras medidas de localización, ¿cierto? Estas medidas de localización se representan en la media, la mediana y la moda, ¿cierto? Ahora, nosotros ya sabemos datos centrales, o sea, ya sabemos como la mitad de ese dato, cuál es el dato que más se repite, cuál es el dato en la mitad, pero entonces necesitamos saber cómo se relacionan los puntos con esa medida de localización. Y entonces a ese tipo de medidas lo llamamos las medidas de dispersión. Que es cómo se comporta o es la relación de los puntos con respecto a los puntos a la medida de localización. Entonces es la relación de los puntos con respecto a las medidas de localización. Entonces cuando ustedes dicen, es que los datos están muy dispersos, porque es muy diferente tener unos datos que están así a unos datos que están así, ¿cierto? Que están todos junticos alrededor de un punto que está central, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen las medidas de dispersión, medir esa relación. Entonces, como primera medida de dispersión, ya vimos las medidas de localización, ahora vamos a describir las medidas de dispersión. Entonces, tenemos como primero el rango. El rango, ¿para qué nos sirve? Para medir la distancia o la diferencia entre el valor mayor o entre el valor más grande y el más pequeño. ¿Cierto? Entonces, realmente, si ustedes tienen un valor que es muy, muy grande, un valor que es muy, muy pequeñito, entonces ustedes dicen, el rango en el que se comportan esos datos, pues es muy amplio, ¿cierto? O tienen un rango reducido o un rango muy estrecho. O sea, es diferente que sus datos se comporten, volviendo al ejemplo de los cilindros de concreto, muy diferente que se comporte en un rango, no sé, de entre 21 y 24 megapascales a que se comporte en un rango de 17 y 28 megapascales. Es muy diferente, ¿cierto? Su medida puede cambiar, la distancia entre los puntos y la medida puede cambiar, depende, ¿cierto? Otro dato que tenemos es la desviación estándar. Este es el dato, este junto con la varianza son los más usados. Realmente es más usada la varianza, pero tenemos que la desviación estándar, nosotros siempre debemos decir con respecto a que está desviado, ¿cierto? O sea, es muy diferente que esté desviado, que esté desviado con respecto a la media, a la mediana, a la moda, ¿cierto? Entonces, la desviación estándar que vamos a describir acá es con respecto a la media. Con respecto a la media. Y entonces, ¿qué es la desviación estándar? Pues es una distancia, ¿cierto? Una medida de distancia. Por eso la desviación siempre va a ser positiva. Eso sí lo deben tener en cuenta.
La desviación y la varianza siempre van a ser positivas porque son medidas de distancia. Entonces, voy a pasar a la otra diapositiva. Entonces, la desviación estándar con respecto a la media y en algunos libros lo van a encontrar como alrededor de la media. Pues entonces, ¿qué nos va a representar? La distancia entre un punto y la media. Representa la distancia entre los puntos y la media. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si ustedes tienen una desviación estándar muy grande, eso quiere decir que sus datos están muy dispersos, ¿cierto? Entonces, si la desviación es grande, los datos están dispersos, están muy dispersos, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos otra vez el ejemplo de la nubecita. Entonces, resulta que yo tengo acá mis datos y resulta que aquí tengo otra nube de datos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo por acá mi media y aquí tengo por acá mi media. Entonces, como esta distancia es grandecita, esta distancia también es grandecita, si es que todos los datos están muy alejados de ese punto medio comparado con este, entonces este estará muy disperso y se estará muy agrupado. ¿Cierto? La fórmula de de la desviación es igual. Generalmente la desviación se puede nombrar como sigma o como S, cualquiera de los datos. Creo que en el libro está como S, pero si ustedes van a cualquier libro de probabilidad o de estadística, entonces lo van a encontrar como sigma. En este caso sería la raíz cuadrada de ¿qué? De S de T sobre N menos 1. ¿Cierto? O sea, yo no puedo tener desviaciones estándar de un solo punto. Eso es lo que nos dice esa fórmula, ¿cierto? Entonces, como nota, entonces, nota, no, pero este verde no, como este azulito, nota, no se pueden obtener desviaciones estándar, no se puede obtener S de un solo punto. O sea, que su nube de datos sea un solo punto, no se puede. Solo punto. Porque miren el denominador. N es el número de datos. Número de datos, ¿cierto? Entonces, ¿se imaginan donde yo tuviera un solo punto? Que sería 1 menos 1 me da 0. Y la división entre 0, pues no es posible. Por ahora no es posible, ¿cierto? Entonces, no se puede sacar desviaciones estándar de un solo punto. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a su vez a la sumatoria de cada punto menos la media. Puede ser X, Y, Y, pongámoslo X, Y como para tener concordancia ¿con el qué? Con una formulación, ¿cierto? XY menos X barra, ¿cierto? Que es la media, sobre N menos 1. ¿Listo? Esa es la desviación estándar. Y una medida que es parecida y que es la que más se maneja y es la que nos garantiza que, digamos así, que esa desviación estándar sea positiva, porque cuando ustedes sacan una raíz en el fondo pueden tener dos datos, más o menos, ¿cierto? Entonces, aparece un elementico que ustedes lo van a escuchar mucho, sobre todo los que se vayan a dedicar pues a la parte de tratamiento de datos que se llama la varianza.
Y la varianza, pues, ¿qué es? Es el S cuadrado, el sigma cuadrado, lo van a encontrar en los libros de estadística. ¿Y qué es? Pues es S de t sobre n menos 1, ¿cierto? Es la desviación estándar al cuadrado. Esto es igual a la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado sobre n menos 1, ¿cierto? Estas medidas son muy comunes. Sobre todo cuando estamos trabajando con distribuciones de probabilidad, que es, bueno, cómo se comportan los datos alrededor de una media, dependiendo pues de la medida que estemos usando. Y otro elemento que podemos tener acá es el coeficiente de variación, que es diferente a la varianza. Entonces está el coeficiente de variación. Y es simplemente la relación entre la media y la desviación estándar. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería CB es igual a esa desviación que nosotros hallamos sobre la media. Sobre la media por 100. O sea, es un valor porcentual. Ahora, nosotros cómo podemos distribuir pues el comportamiento de datos. O sea, ya vimos que los podemos describir, los datos o el comportamiento de los datos. Comportamiento de los datos se puede escribir empleando pues tres elementos, ¿cierto? Entonces, primero las medidas de localización, medidas de localización. Segundo, las medidas de dispersión. Y tercero, el elemento que yo siempre les digo, primero, cuando ustedes tienen una nube de puntos o unos puntos ustedes o una función ustedes que hacen, graficar, las gráficas. Yo pienso que es como la herramienta más poderosa que se tiene en los métodos numéricos, realmente es algo muy sencillo, graficar unos puntos pues uno lo hace muy fácil a mano en computador, pero realmente es lo que nos describe primero el comportamiento de los puntos y segundo si la descripción que estamos haciendo está bien hecha. Por eso es que casi siempre en los métodos numéricos el primer método que se ve gráficas, 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 porque es el como el que uno tiende a hacer primero. Uno primero no tiende a sacar una desviación estándar, una media, una varianza, no, nunca. Uno siempre tiende a graficar esos datos, uno cómo los muestra a una persona que no sabe de estadística o que no está como muy familiarizada con estos temas, uno lo que hace es mostrarle una gráfica y la persona va a entender rápidamente, ¿cierto? Entonces, pues están las gráficas. Y ustedes cómo pueden graficar estos elementos de diversas formas, así como lo vieron en estadística, que están los histogramas, graficarlos en un sistema cartesiano, y eso les va a dar una idea del comportamiento de los datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos describir esos datos? Con estas tres herramientas y aparece una cuarta. Y la cuarta es quizás la más empleada, que es la regresión. Entonces, ahora sí nos vamos a meter de lleno al tema de regresión. Yo, ¿por qué le llamo regresión y no le llamo regresión lineal ni nada de eso? Porque realmente la regresión lineal es un tipo de regresión, o sea, es un caso particular de la regresión. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ver la regresión de forma general y así vamos sacando como cada caso, regresión lineal, regresión cúbica, regresión cuadrática, regresión múltiple, etc. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá?
Bueno, entonces, la regresión, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen una nube de datos, ¿cierto? Entonces tienen aquí una X y una Y tienen muchos datos, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a traer? ¿Qué hacíamos en el polinomio interpolador? Creamos un polinomio que pasara por todos los puntos. Aquí no vamos a hacer eso. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de crear una función f de x, la cual describa la tendencia de los puntos. ¿Listo? Entonces, la regresión describe la tendencia, es decir, el comportamiento de los puntos. Sin necesidad de pasar por todos los puntos. ¿Listo? Entonces, lo que hace es crear esa función f de x. ¿Por qué les digo f de x? Porque esta f de x puede ser extendida a una función cuadrática, a una función cúbica, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a empezar hablando de la regresión lineal. Entonces, en la regresión lineal, pues, ¿qué es lo que se intenta hacer? Pues ajustar o hallar una recta, hallar una función lineal que describa el sistema, ¿cierto? El sistema. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo es la fórmula de esa función? F de x, que también la podemos llamar y. Esto acá va a ser igual a sub 0 más a sub 1, ¿cierto? X, porque estoy hablando de una recta, ¿cierto? Entonces está la constante y el elemento de grado 1, más un elemento al que vamos a llamar el error. ¿Por qué el error? Porque nuestra función no va a pasar por todos los puntos. Entonces, cuando yo diga que el punto el valor de y en el punto, no sé, 1.2 es 4 y en realidad era 4.1, pues ahí está el error, ¿cierto? En el modelo medido es 4.1, que es diferente al modelo que yo hice a través de regresión lineal, pues ahí aparece ese elemento de error. Y basándonos en ese error, ¿qué vamos a tratar de hacer con esta regresión? Minimizar el error. Entonces, el objetivo es minimizar el error. Pero entonces nosotros, ¿cómo minimizamos el error? Hallando unos muy buenos coeficientes. Hallando un muy buen A y un muy buen A1. Así como lo pudimos ver en los polinomios interpoladores, que el polinomio mejoraba su comportamiento si yo hallaba unos coeficientes que fueran cercanos, ¿cierto? Pues cercanos al comportamiento del modelo. Entonces, una cosa que podemos hacer es que nosotros podemos minimizar cuando uno está trabajando con distancias, uno siempre tiende a trabajar con elementos cuadráticos. Entonces, en últimas, ¿qué es el error? Entonces, el error es la distancia entre el modelo medido o entre el modelo real y la recta de regresión. Entonces, algo que ha funcionado muy bien en la parte matemática es la siguiente. Es minimizar el error al cuadrado.
siempre. Pero resulta que nosotros no tenemos un solo error. Nosotros como vamos a tener muchos puntos, entonces tenemos que medir cada una de esas distancias entre el modelo real y la recta de regresión. Eso quiere decir, no hay una única distancia, son muchas distancias y yo las debo tener en cuenta. Entonces, ¿yo qué hago? El error, ¿cierto? Y entonces, en este caso, ¿yo qué hago? Vamos a despejar de acá y E va a ser igual a Y sub a Y, perdón, a Y menos A sub 0 menos A sub I menos A sub 1, perdón, A sub 1 X, ¿cierto? Esta es la fórmula del error y como yo tengo que calcular eso para cada punto, entonces yo qué hago, yo ya lo transformo en cada punto. Menos A sub 0 menos A sub 1 X sub I al cuadrado. Esto sobre todos los puntos donde n es igual al número de puntos. Ahora, este criterio que les acabo de mostrar se llama el error o se llama los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de minimizar el cuadrado del error, es decir, el cuadrado de esa distancia. Por eso se llama mínimos cuadrados. Entonces, si nosotros tenemos una recta, entonces tenemos que hallar el valor de A0 y de A1. Entonces, una técnica que se usa es, yo tengo que, a esto lo vamos a llamar SR, ¿listo? Para que nos quede más fácil de escribir. Entonces, vamos a derivar, entonces, para hallar los coeficientes, A0 y A1 se tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a derivar la anterior ecuación SR con respecto a A0. ¿Por qué? Porque ya A0 y A1 se convierten en como nuestras incógnitas, ¿cierto? Entonces sería DCR con respecto a A1. ¿Listo? Entonces aquí vamos a recordar un poquito de vectorial. Entonces recordemos que SR es igual a la sumatoria sobre n de y sub i menos a0 menos a sub 1 xi al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la sumatoria acá? Entonces será sumatoria de la derivada con respecto a sub 0 de este, entonces sería igual a y sub i, recordemos que esto está al cuadrado, ¿cierto? Menos a sub 0 menos a sub 1 xi, y aquí le ponemos el 2, ¿cierto? Porque baja este 2 hacia acá. Quedaría negativo porque el número está negativo, ¿cierto? Entonces sería negativo. Y esto sobre n, y este sería menos 2 la sumatoria de n con respecto a y sub i, menos a sub 0, menos a sub 1, xi, pero como a sub 1 está acompañado de xi, entonces sería la derivada interna, entonces sería xi, ¿cierto? Perdón, es la función, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué hago? Como yo lo que busco es minimizar esas distancias, entonces yo esto lo quiero volver casi cero, ¿cierto? Que entonces, acuérdense que uno como encontraba un máximo o un mínimo en la función, recuerden allá de ecuación, de vectorial, uno como allá los máximos o los mínimos de algo, entonces allá va la derivada que fuera igual a cero, ¿cierto? En este caso, nosotros que queremos minimizar, pues es el error, ¿cierto? Entonces queremos encontrar el mínimo del error, por lo tanto derivamos con respecto a las variables e igualamos a cero, ¿cierto? Entonces, esto con el objetivo de hallar el mínimo error.
Entonces, lo siguiente que hacemos es, miren que aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es 0 igual, entonces, simplificando todo esto, esto nos quedaría 0 igual a la sumatoria de y sub i menos sumatoria de a sub i menos la sumatoria de a sub i 1xi. ¿Por qué? Porque la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias, son propiedades de las sumatorias. Desaparece el 2 porque este 2 pasa a dividir hasta acá y pues 0 sobre 2 pues me da 0, ¿cierto? Es una constante, mejor dicho. Y en este caso, en el de la segunda ecuación, es igual a la sumatoria de y sub i por xi menos la sumatoria de a0xi, multiplico este por este por este por este, para que me quede la suma de una suma, la sumatoria de una suma, la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Entonces, menos sumatoria de a1, x1 al cuadrado. Y entonces, pues aquí lo que hago es resolver ese sistema de ecuaciones que en últimas, como con respecto a A0 y A1, y pues miren que A0 y A1, a pesar de que están multiplicando a X, pues en últimas siguen siendo lineales, ¿cierto? Entonces esto es un sistema lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Emplear todas las técnicas que nosotros vimos durante todo el semestre para resolver sistemas lineales. Ya eso está pues a libertad de ustedes, ¿cierto? Este es como lo que hay detrás de la regresión lineal, y un concepto parecido podemos emplear en los otros tipos de regresión. Entonces vamos a ver, esperen un momento por favor. Conservar. Entonces, aquí. Entonces vamos a ver la regresión polinomial. La regresión polinomial, que sería como la segunda, ¿cierto? Entonces vamos a ver esa regresión polinomial con un polinomio de grado 2. Regresión con un polinomio de grado 2. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo mismo. Como yo deseo es hallar un polinomio de grado 2, entonces, ¿cómo será esa función? Entonces, la función será de la forma y igual a 0 más a1x más a2x al cuadrado más qué elemento, más el elemento error, ¿cierto? Más mi elemento error. Entonces, como busco minimizar el error, entonces, como se busca minimizar el cuadrado del error, entonces, ¿cómo quedaría esa ecuación? Quedaría SR es igual a la sumatoria sobre todos mis datos de ¿qué? De y sub i menos a sub 0 menos a sub 1x menos a sub 2x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como necesito minimizar esta función, la función del error, entonces, como necesito encontrar el mínimo error, entonces derivo con respecto ya que, con respecto a 0, a 1 y a 2. ¿Por qué? Porque esos son los coeficientes que tengo que hallar con respecto a 0, a 1 y a 2. ¿Listo?
Entonces, ¿qué hago? La derivada de SR con respecto a 0. Esto me va a quedar igual a menos 2, la sumatoria de y sub I menos A0 menos A sub 1X menos A sub 2X al cuadrado, XY, obviamente, y esto es igual a 0. Esperen que aquí me faltó al cuadrado. Que resulta, acuérdense que esto es la derivada, pues no, esto es el error al cuadrado. La derivada del error con respecto a 1 es igual a menos 2 por la sumatoria de y sub I menos A sub 0 menos A sub 1X1 XY menos A2 XY al cuadrado que multiplica a XY igual a 0. Y pasamos a la otra y sería la derivada de SR con respecto a 1. No, a 2, perdón. Esto sería igual a menos 2 sumatoria de y sub I menos A sub 0 menos A sub 1 XY menos A sub 2 XY cuadrado y todo esto multiplicado por XY cuadrado y es igual a 0. Entonces miren que la forma en que se crean las funciones es como muy mecánica, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces tendríamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Listo? Entonces, y entonces miren que si lo hice para 1 y lo hice para 2, como son polinomios, y los polinomios, todas sus derivadas son continuas, pues las derivadas son continuas, entonces yo lo puedo hacer para polinomios de grado 4, de grado 5, de grado 6, grado 7, grado 8, el grado que quiera. Entonces, en ese caso, esos grados, pues lo que van ¿a qué? A resolver todo ese tema del ajuste polinomial. O no ajuste en polinomial, sino regresión. Entonces tenemos regresión de 2, 3, 4. Entonces esto lo podemos extender. Esto se puede extender a polinomios. Es decir, a regresiones de mayor grado. Entonces, si tenemos un polinomio de grado 2, entonces son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si tenemos un polinomio de grado 1, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, dependiendo del número de incógnitas que yo tenga que hallar, pues se generan los números de ecuaciones. Eso con el tema con respecto al tema de regresión. Entonces, hay un elemento que se llama el coeficiente de determinación. Ya como para terminar, pues como la parte teórica. Entonces, el coeficiente de determinación recuerden que cuando yo les hablé de la desviación estándar, yo les hablé en ST, ¿cierto? En ST, que sería en últimas, pues la sumatoria de Y. ¿Cómo es que era ese ST? Esperen, yo lo busco por acá. ST es igual a la sumatoria de Y sub I menos Y, ¿vale? ¿Cierto? Y cuando les hablé acá del SR, es el error con respecto a la recta de regresión. A la recta de regresión, ¿cierto? Ese SR que derivábamos y que decíamos que era el polinomio de regresión. Entonces, lo que hace este coeficiente de determinación es encontrar una relación entre estos dos elementos. Entonces sería
R cuadrado, que es el R cuadrado que ustedes hallan siempre cuando lean en Excel. Por favor, denme la recta. Entonces, ese R es igual a ST, que viene de la desviación estándar, menos el SR sobre el ST. Y se llama coeficiente de terminación cuando es R cuadrado. Si es R solito, o sea, que es igual a la raíz cuadrada de ST menos SR sobre ST, entonces se denomina coeficiente de correlación. ¿Y qué es lo que hace este coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación? Es decir, mire, el hecho de haber elegido una recta para la regresión lineal está bien hecho. O el hecho de haber elegido una curva de grado 2 o una curva de grado 3 para poder describir el modelo está bien hecho. Entre más pequeño sea ese R, pues menor va a ser esa precisión o en el momento de ajustar o en el momento de escribir mis datos con una recta de regresión. Entre más pequeño sea, pues peor mi recta de regresiones. Eso es lo que significa ese R. Entre mayor sea mi R, pues posiblemente mis datos se van a ajustar. Ahora, que el R sea igual a 1, o sea, cercano a 1, no significa ajuste total. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hablando de un ajuste polinomial, estamos hablando de una regresión lineal. O sea, tratar de que ese error sea muy pequeñito, pero ese error nunca va a ser cero. ¿Por qué? Porque no estamos forzando a la función a pasar por todos los puntos. Caso contrario al del ajuste polinomial, que ahí sí estamos forzando a la función a pasar por todos los puntos que tenemos de nuestro experimento. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? Esto es como la parte teórica, esto es un poquito pesadito de ver, sin embargo, pues es necesario para lo que vamos a ver más adelante en 2 minutos. Entonces, esperen, yo guardo acá. En la tarde les subo estas diapositivas y el video para que puedan terminar el taller, ¿listo? Entonces, ya les voy a compartir pantalla. Esperen que esto no cierra, por favor. Ya, listo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Compartir. Y entonces, pues les quiero mostrar, pues, cómo es esa regresión lineal, pues, con MATLAB, con Excel, listo. Entonces, recuerden que nosotros tenemos varios métodos. El método más usado es el de la regresión lineal. ¿Por qué? Porque es el más fácil, ¿cierto? No tengo que calcular casi valores. La ventaja de que nosotros podamos tabular en Excel los elementos nos ayuda muchísimo a hallar estos valores de la regresión lineal. Entonces, pero cuando nosotros queremos hallar pues curvas de mayor grado, pues es mejor usar MATLAB. Sin embargo, pues Excel a uno le arrojará los datos, pero pues es mejor usar MATLAB. Entonces, en el ejemplo que les pongo acá, entonces lo primero que ustedes deben tener en cuenta es qué modelo pues van a implementar, ¿cierto? Entonces, en este caso van a hacer una regresión lineal, que es una regresión que crea una recta para ajustar esos datos. Entonces, lo que queremos hacer es que esos datos se ajusten a esa recta, pero con un error mínimo. No vamos a forzar a la recta a pasar por todos los puntos porque eso es imposible. Entonces, en este caso, vamos a implementar el método que acabamos de ver. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar la base de datos. Entonces, la base de datos va a tener un eje X, va a tener un eje Y. En este caso, les puse como ejemplo la tasa de interés y el precio de la vivienda. Entonces, en este caso, hay unas fórmulas para la parte de las ecuaciones de la recta que minimizan pues mucho el hecho de trabajar con un sistema de ecuaciones y como estamos en Excel, entonces esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de trabajarlo.
Listo, entonces estas son las dos fórmulas. Estas dos fórmulas aparecen en el libro. Entonces, ustedes primero deben calcular el producto entre cada uno de los datos y la primera fila, la primera columna al cuadrado. Hayan los totales, que son las sumatorias, porque miren que en últimas lo que nosotros necesitamos es la sumatoria. Y entonces hallamos el promedio, que se halla pues con la función promedio. Yo lo tengo en inglés, entonces por eso está en inglés. Hallan el promedio de ambos, hallan la moda pues como un elemento para la descripción del modelo, y la mediana, que es el dato medio tanto en X como en Y. El tercer paso, primero, bueno, esto aquí creo que el segundo era este. Entonces el tercer paso es el cálculo de los coeficientes de la recta. Entonces yo lo primero que hago es hallar el número de datos, Sn, ¿cierto? Este número n, hay una función para contar, para que ustedes no se desgasten ahí contando, y les quede como más automatizada la hojita de cálculo. Y entonces simplemente reemplazan a A1 y A2, que son los coeficientes de esta recta, pues con las fórmulas que hay en el libro. Entonces les van a dar esta fórmula y esta fórmula, pues yo ya los tengo ahí como calculados, pero pues ustedes pueden crear sus propias hojitas de cálculo. Y cuarto, pues la gráfica. Ustedes siempre tienen que hacer la gráfica de la función. Entonces, ¿yo qué hago? Grafico a XY y a YY. Entonces, los tabulo otra vez, pues como para que quede claro. Ustedes no tienen necesidad de hacer este cuarto paso tabulando otra vez este. Pero entonces aquí vamos a ver algo pues como muy curioso. Entonces, aquí dice que los intereses, bueno, son cada uno de los puntos. Entonces, yo quise hacer pues como dos veces como el ejercicio con dos elementos. Primero calculando, pues yo calculando la recta, y segundo, pues que Excel me arrojara la recta. Entonces la voy a mover acá pues como para que se vea mejor. Y vamos a ver si la puedo poner como en negrita. Sí, la puedo poner en negrita. Entonces, o en negrilla. Entonces lo que hago es tabular los intereses. Segundo, graficar, teniendo en cuenta pues estos valores, de que estos valores son los de la recta. Entonces esto va a quedar una ecuación 390.000 menos 23.000 X. Entonces esa va a ser la recta. Entonces esta es la recta que calculé acá. Y entonces miren el valor que me arrojó. Yo acá, como obtuve este, me fui a este diseño de gráfico. Y entonces aquí dice como configuración rápida o algo así, Quick Layout. Y aquí selecciono uno que dice FX. Entonces ahí van a ver, creo que es el Layout 9, no sé en qué versión ustedes trabajarán de Excel, pero pues en la mía es Layout 9, sin embargo, ustedes como se guían fácilmente por eso, porque en la gráfica pues va a aparecer una FX. Esa FX es la recta de regresión. Entonces, ustedes van a ver que miren que el valor que yo calculé de la recta se ajusta bastante a lo que calculan ellos. Generalmente ellos casi no dan decimales, eso es raro que den un decimal. Entonces, tenemos este valor y este valor. Este valor y este valor. Y miren que ellos dan un R cuadrado igual a 1, pero miren que esta recta realmente no se ajusta como mucho a estos datos, ¿cierto? Lo que está diciendo es que esta recta, este R igual a 1, lo que indica es que la recta no está tan alejada del comportamiento de los datos. Aquí se ven muy dispersos, pero por la escala del gráfico. Pero si nosotros fuésemos a disminuir la escala, es decir, que tuviésemos más distancia o graficáramos mucho más puntos, o tuviéramos más elementos en cuenta, pues esa distancia sería mucho menor, ¿cierto? Y miren que el rango realmente se mueve solo como entre 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces realmente es pequeño, entre 6 y 10, no, es pequeñito. Entonces, esta es una forma de hacer la regresión lineal. Obviamente ustedes pueden hallar aquí, bueno, no sé, miren que aquí dice regresión lineal, pero realmente ustedes pueden hacer regresión cuadrática, regresión cúbica, bueno, la regresión que se les antoje, ¿cierto? Entonces yo les voy a compartir esta hojita para los que quieran trabajar pues en Excel. Y otra
otro elemento es en MATLAB. MATLAB se ayuda mucho en estas cosas porque recuerden que MATLAB permite el trabajo de los datos por medio de unos arreglos matriciales, ¿cierto? Entonces, esa es una ventaja grandísima y esa es la ventaja que nosotros vamos a emplear en este punto. Entonces, les voy a explicar la regresión de grado 1. Entonces, vamos a trabajar con los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 para X y para Y, pues estos valores, ¿cierto? Yo siempre trato de limpiar el espacio de trabajo, pues para que no me queden pues como variables remanentes. Pues ustedes ya lo saben, pero se los recuerdo para que pues tengan un buen trabajo en MATLAB y les aparezca pues el chulito, ¿cierto? O la elemento en verde en caso de que tengan MATLAB instalado. Este es MATLAB Online. Para los que no lo tengan instalado, se puede abrir con la cuenta institucional y entonces así, pues no pueden trabajar pues cosas muy complejas como redes neuronales ni nada de eso, pero sí les permite trabajar pues todo el tema de matrices y pues depende de la conexión a internet. Entonces aquí ustedes van a ver en el libro, vamos a buscar aquí en el libro, que ellos plantean una, este es el capítulo 14, ¿cierto? Capítulo 15. No, es el capítulo 14. Entonces, no, es el capítulo 15. Esperen, yo busco. Bueno, resulta que cuando se trabaja en sistemas de ecuaciones, ya cuando uno necesita hacer una regresión lineal de grado 2, grado 3, grado 4, entonces aquí aparece una matriz que se llama la matriz Z. Y esta matriz se parece mucho a la matriz de Vandermonde. Entonces, esa matriz Z lo que nos va a ayudar es a calcular de una manera fácil esa ecuación Y igual a un polinomio más E. Porque en última recuerden que todos esos problemas de sistemas de ecuaciones eran en última Y igual a por X, ¿cierto? O a X igual a B. Entonces, lo que yo les voy a comentar acá, pues es la solución de ese sistema, que a mí me parece que es mucho más trabajable que uno ponerse a crear aquí el XY, el X cuadrado, Y al cuadrado. No, eso es muy complicado. Entonces, yo que les recomiendo, trabajen con este Y. Este se parece muchísimo a la matriz de Vandermonde. Ustedes van a encontrar muchas similitudes, solo que la matriz de Vandermonde se construye al contrario. Recuerden que era X al cubo, X al cuadrado, X y 1. X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 5, X a la 4, X a la 3. Esta se construye al revés, pero es muy parecida. Entonces, ¿yo qué hago? Esta es la regresión lineal, pero pues como el Z, miren. Entonces, miren cómo yo construyo a Z. Z es igual a un vector de unos del tamaño de X, a X y a X cuadrado. Entonces, ¿yo qué hago? Empleo para la ecuación, ¿dónde es que está? Te las voy a escribir de una vez. La ecuación 1510. Entonces, la ecuación 15.10. ¿Qué sería A? Y ese A que me va a arrojar todos los valores de A0, A1, A2, A3. Me va a arrojar todos esos valores. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues eso yo los grafico, ¿cierto? Entonces, lo que hago es YCalc y para calcular esa recta, pues yo no me complico. Uso los valores de X para crear la recta, los valores de X que traigo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo construyo esa matriz Z? La matriz Z se construye como 1, este sería 1, X cuadrado si necesito hallar una función cuadrática, X al cubo si necesito hallar una función cúbica, X a la 4, X a la 5, dependiendo del polinomio que quiera arrojar. Entonces le vamos a dar correr.
Esperen que se demora un tricito porque es por internet, entonces es más lentico. Entonces, miren que como yo aquí quería hallar un polinomio de grado 2, tenía que hallar 3 elementos, A0, A1 y A2. Entonces, miren el resultado que tiene A. Entonces, el primer elemento sería A0, el segundo elemento sería A1 y el tercer elemento sería A2, o A2x al cuadrado, ¿cierto? Y yo les voy a pasar a ustedes todos estos programitas, pero ustedes pues los pueden modificar. Entonces aquí obviamente grafico a X y a Y, le pongo un título, polinomio de regresión, datos, bueno, ya eso ustedes está pues como en la potestad de ustedes y los colores también, ¿cierto? Puedo hacer un polinomio de grado, de un polinomio de mayor grado, miren, antes había hecho un polinomio de grado 2 y este es otro ejemplo con un polinomio de grado 2, pero ya construyendo la matriz a pedal. Y van a ver que eso realmente da como, eso realmente es lo mismo. Ya empleando la fórmula que hallamos por acá de la derivada al cuadrado y todo eso. Entonces, este es otro ejemplo, entonces le doy correr. Y realmente me queda un sistema de ecuaciones igual. Entonces, pero miren que aquí yo me pongo a hallar x al cuadrado, x por y, x a la 4, x a la 3. Eso es muy complicado. Mejor construyo una matriz Z. Miren que ese problema se resuelve únicamente en 2 renglones empleando la matriz Z. Este es empleando la derivada y todo eso. Ese concepto y me da una curva que se ajusta bastante bien a los datos. Corramos este programita. Miren que se ajusta bastante bien a los datos, ¿cierto? Se ajusta bien, bien, bien. De hecho es el mismo, entonces mire que por los dos lados da el mismo método, da el mismo, miren, un polinomio muy parecido. Obviamente el otro polinomio pues estará condicionado pues al problema de, ambos problemas están condicionados a resolver el problema del determinante, pero pues ustedes se lo pueden saltar empleando LU y todo eso. Pues aquí no es necesario porque ya los computadores son muy potentes. Entonces, ¿qué? Entonces, pues no es necesario hacer eso. Pero cuando ustedes tienen un computador que es muy lentico, sí toca saltarse ese problema. Tratar de evitar el problema del determinante. Un polinomio de grado 3, en el polinomio de grado 3 hace algo parecido, pero ustedes esto lo pueden solucionar fácilmente empleando, ¿cómo? Empleando este Z. Entonces, ¿cómo hallarían este Z? Bueno, entonces ustedes lo que hacen es agregar un X al cubo allá, aquí una filita, una columna que dice X al cubo y listo. Entonces, si ustedes quisieran resolver un polinomio de grado 3, sería X al cubo. Listo. Este punto, pues para los que no saben, es que cada elemento lo eleva al cubo, ¿cierto? O al cuadrado, o a la potencia que sea la operación que esté ahí. Si quieren elevar a X a la 4, entonces X al cubo y X a la 4. A la 4. Y así sucesivamente. Miren lo fácil y rápido que es. ¿Listo? A la regresión de grado de X a la 3 le muestro pues las derivadas. Este es con el tema de las derivadas. Y miren el polinomio. No se aproxima mucho, pero miren que le dice, miren, los datos se comportan de esta manera, ¿cierto? Dice, bueno, listo. Esto es lo que hace el polinomio de regresión. Y esta es la regresión lineal, pues con las derivadas, aunque pues yo prefiero manejar el tema de la Z. Parece que es mucho más fácil y mire que se arregla en 2. ¿Por qué puedo crear esta matriz Z? Porque en el fondo es un sistema de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones se pueden, acuérdense que nosotros los simplificábamos siempre en la forma y igual a x. Entonces usted los puede simplificar de esta forma o de la otra forma. De cualquiera de las dos es válida. Ahora, nosotros muchas veces necesitamos hacer regresiones de más de 2 conjuntos de datos, en este caso de 3 datos, es decir, la regresión múltiple. Entonces, en el caso de la regresión múltiple, cuando ya tengo a X y a Y y a Z, yo no voy a generar líneas, o sea, polinomios de grado 1, de grado 2, de grado 3. Yo voy a generar son planos, superficies. Entonces, lo que yo hago
es, en este caso, solo les voy a hablar del ajuste de grado 1. Entonces, en este caso, yo hago algo parecido a lo que hice en el grado 1 para la recta, pero en este caso debo tener en cuenta todas las variables, a X, a Y y a Z. Entonces voy a hallar XY, Y, ZY, X al cuadrado, Y al cuadrado, y el producto pues de todos esos elementos entre sí. Y lo que yo hago es construir una matriz de este estilo y resuelvo pues el sistema y entonces eso me va a dar un plano. Entonces esperen, yo les muestro el plano. Esperen, yo miro si lo puedo girar. Entonces miren que este plano aproxima súper bien a los puntos que pasan por ahí, ¿cierto? Entonces miren que el valor de ese A, lo que ya me va a arrojar son los polinomios, son las partes de un polinomio de la forma. Se los voy a escribir por acá. Entonces, de la forma z igual a 0 más a1x más a2y. ¿Listo? Esa es la ecuación del plano que a ustedes les va a arrojar. La regresión múltiple no se usa mucho porque no tiene otros elementos para hacer estas aproximaciones. Sin embargo, pues yo se los muestro porque pronto alguna vez les toca aproximar un plano que pase pues que describa el comportamiento de una nube de puntos ya en 3 dimensiones. ¿Listo?